tal? Bienvenidos a este espacio informativo del Poder Judicial de la Federación, hoy lunes 3 de febrero de 2025. Soy Laura Murillo y en los próximos minutos le presentaré la información más importante generada dentro del Poder Judicial de la Federación y por supuesto en el territorio nacional. Damos la bienvenida a Eusiris Rostro, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos con la información. La Corte revisará la constitucionalidad de reformas a leyes secundarias que regulan la elección judicial. Reformas constitucionales han debilitado los mecanismos de protección y defensa de derechos humanos. Ante riesgos de infiltración del crimen organizado, la JUFED demanda suspender la elección judicial. El presidente Trump pausa por un mes aranceles de 25% e importaciones mexicanas. Y en las noticias, esta semana la Suprema Corte analizará las modificaciones a distintas leyes secundarias relacionadas con la reforma constitucional en materia del Poder Judicial. De la lista de asuntos que resolvería el Pleno de la Corte en sus sesiones del 4 y 6 de febrero destacan diversas acciones de inconstitucionalidad promovidas por el PRI y Movimiento Ciudadano contra disposiciones de las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación y General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de 14 y 15 de octubre de 2024 respectivamente. Entre los temas de análisis están si hubo violaciones al procedimiento legislativo por falta de consulta previa a pueblos indígenas, personas con discapacidad, así como vicios por la inobservancia de posibles suspensiones concedidas con motivo de diversos juicios de amparo, si hubo insuficiente regulación de acciones afirmativas en materia de paridad de género, la violación al principio de equidad en las contiendas por el financiamiento de campañas electorales, entre otros. Hay otra acción de inconstitucionalidad contra los artículos 143 y 286 del Código Penal de Querétaro, reformados en 2021. Entre otros temas, el Pleno determinaría si el precepto que tipifica el delito de omisión en auxilio vulnera el principio de legalidad, pues las porciones normativas que completan la conducta delictiva como desamparado, peligro manifiesto y, conforme a las circunstancias pudiera hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, no son adecuadamente descritas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y en días pasados, el Pleno de la Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad de una disposición del Código Penal del Estado de México que regulaba la prisión vitalicia, ya que anulaba toda posibilidad de las personas sentenciadas a la reinserción social. El Pleno estableció que las instituciones penitenciarias están obligadas a garantizar a las personas condenadas los medios necesarios para facilitar su reintegración a la sociedad. Por estas razones, invalidó el artículo 242 del mencionado código, que establecía esa sanción para el delito de homicidio cometido con ensañamiento, crueldad u odio, manifiesto motivado por discriminación, aversión o rechazo a la víctima por su condición social o económica, religión, origen étnico, raza, discapacidad, orientación sexual o identidad de género de la víctima. La magistrada Taisia Cruz Parcero reiteró las deficiencias de la reforma judicial, misma que atenta contra la independencia judicial y debilita el sistema de protección de derechos. Frente a la reforma judicial y la elección de personas juzgadoras, la Defensoría Pública Federal debe reforzar las capacidades institucionales y defender la autonomía de su gestión. Así lo indicó su titular, la magistrada Taisia Cruz Parcero. Defender la autonomía técnica y de gestión que se tiene en la actualidad y que además se ejerce de manera cotidiana, es decir, defensores y defensoras, asesores y asesoras enfrentan sus litigios con plena libertad y, insisto, con esta capacidad de decidir las estrategias litigiosas, pero con políticas institucionales que refuerzan estos enfoques diferenciales y estos enfoques en general de derechos humanos. Al participar en un diálogo, la magistrada reiteró las deficiencias de la reforma judicial que mantienen en incertidumbre el funcionamiento del sistema de justicia. Una reforma que no garantiza la independencia judicial,
una reforma que se inserta en una política que ha militarizado los temas de seguridad pública y que ha debilitado las instituciones civiles en torno a no solamente a la seguridad, sino también en otros aspectos. Que además se acompaña con prisión preventiva oficiosa en desacato abierto a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Destacó que si bien la reforma judicial no incluye a las defensorías, sí se requiere formular una ley general que estandarice sus servicios y garantice la defensa en todas las materias. Pensamos más bien en un modelo de ley general que estandarice los servicios de las defensorías públicas, que garantice defensa penal y defensa en todas las demás materias, que haga realidad la homologación salarial de personas defensoras y fiscalías como está en la propia Constitución, que garantice, que refuerce institucionalmente las defensorías. Pensamos en la necesidad de servicios periciales propios en cada defensoría pública. Y para el catedrático colombiano Ernesto Rey Cantor, el más grave error del partido en el poder en México es haber decidido someter al escrutinio popular a los juzgadores que deben ser imparciales. El ejercicio del control de convencionalidad, que es necesario para la protección de derechos humanos, está en riesgo en México con las recientes reformas a su constitución. Sobre todo, aseguró Ernesto Rey Cantor, académico de la Universidad Libre de Colombia, con las reformas a los poderes judiciales y la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Haber reformado el artículo 19 de la prisión preventiva oficiosa para no cumplir una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en mi concepto eso va a generar más casos. Con todo el respeto a México, me parece lo más grave que pueda verse someter a un juez independiente e imparcial a las urnas, al escrutinio popular. En foro en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Elba Jiménez Solares, profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM, lamentó la falta de interés desde el poder político en México por el control de convencionalidad y el acatamiento de resoluciones del sistema interamericano. No, demeritar el desarrollo o la importancia del uso del control de convencionalidad, porque lo he escuchado en los operadores políticos, tristemente, a lo mejor con desconocimiento de lo que es el derecho internacional, cuando nos dicen, bueno, es que son jueces extranjeros que vienen a decirnos qué hacer. Deberían de servir como punto de partida para el desarrollo de todo el ordenamiento jurídico en México y para la construcción, al día de hoy, de las normas que van a regir. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La JUFED demandó de nueva cuenta suspender la elección judicial ante el riesgo de que grupos criminales se infiltren en el sistema de justicia, lo que implicaría un grave riesgo para la democracia y los mexicanos. Este llamado lo realiza después de que el gobierno del presidente Trump denunciara los vínculos existentes entre las autoridades mexicanas y el narcotráfico, preocupación que se suma a la expresada por Naciones Unidas y diversas organizaciones, quienes han advertido que la elección popular de jueces abre la puerta a la influencia indebida de élites políticas, económicas e incluso del crimen organizado. Aseguró que México no puede permitir que el sistema de justicia quede sometido a intereses políticos o criminales, recordando que la independencia judicial es el último bastión de la legalidad y el Estado de Derecho. De ahí la necesidad de cancelar dicha elección para no poner en riesgo al país. Abogados litigantes consideraron que la ampliación de la prisión preventiva oficiosa es una medida autoritaria que pretende ocultar la incapacidad de las fiscalías para investigar el delito. Para combatir delitos que afectan la economía nacional como la emisión de facturas falsas y el contrabando, no se necesita imponer la prisión preventiva oficiosa, sino acciones preventivas y buenas investigaciones. Así lo señaló Francisco Riquelme, consejero de la Barra Mexicana de Abogados, al participar en el programa Abogacía Trabajando, en el que analizó las nuevas actualizaciones a la prisión preventiva oficiosa. El tema de las facturas falsas, el tema de la trata, el tema del contrabando,
que son delitos que aquejan a la economía nacional verdaderamente de manera gravísima, ¿no? El auge de factureros, el auge del contrabando, el auge de muchas conductas ilícitas efectivamente necesitan una respuesta del Estado, sin duda. Pero la respuesta no está en la prisión preventiva justificada. La respuesta está en otro lugar de carácter preventivo, de carácter de investigación, pero no en el procedimiento. Al analizar la reforma publicada el 31 de diciembre pasado, que amplió el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa, el experto explicó que algunas fiscalías se olvidan de seguir investigando después de que logran que una persona siga su proceso en prisión. Lo que provoca, dijo, que muchas de esas causas penales se caigan por falta de pruebas y después se eche la culpa a los jueces. Señaló que lo ideal sería que las fiscalías lleven procedimientos bien investigados y a través de un debate logren justificar la prisión preventiva. Cuando, por el contrario, existe este catálogo donde se pretende que los jueces, sin control alguno, apliquen o legitimen esa detención arbitraria o injustificada, bueno, lo que se convierte esas disposiciones constitucionales es en un arma de un Estado autoritario, donde el Estado tendrá siempre el recurso de poder sancionar a través de la amenaza de una prisión preventiva a cualquier persona que le venga un comprobante en falso. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Es momento de hacer una breve pausa y continuamos con más noticias. Al regresar, avanza proceso de selección de aspirantes a participar en la elección judicial. Agradecemos que continúe en este espacio informativo. Organizaciones de la sociedad civil aseguraron que la elección de juzgadores generará mayor incertidumbre en el país, lo que tendrá efectos negativos en la economía. No es conveniente para el país que en el próximo verano se lleve a cabo la elección de jueces, magistrados y ministros, advirtió la directora de México Cómo Vamos, Sofía Ramírez, en entrevista para Justicia TV. A mí me parece que la incertidumbre que genera el cambio del Poder Judicial en la dimensión que se está haciendo en este momento va a ser muy difícil por varias razones. Primero, porque las elecciones que va a poder organizar el Instituto Nacional Electoral tienen limitaciones presupuestales muy claras. No se les está otorgando el presupuesto que ellos mismos solicitaron, de 13,000 millones de pesos específico para el tema. Y finalmente la participación ciudadana. Lamentó que se esté echando por la borda 30 años de carrera judicial y no se resuelva el problema de la justicia local. En este sentido, la titular de México Cómo Vamos reveló que el impacto por la inseguridad en el país es más alto del 1 o 2% del PIB que se afirmaba. El índice de paz nos dice que el costo de la violencia en términos directos e indirectos alcanza 19 puntos del PIB. Esto es prácticamente toda la recaudación tributaria más un cachito. De ese tamaño estamos hablando. Sofía Ramírez recordó que la Secretaría de Hacienda ha señalado que la economía de México crecerá entre 2 y 3% este año. Sin embargo, los analistas alertan que apenas vamos a crecer 1%, es decir, entre la mitad y una tercera parte de lo programado. Además, añadió que el semáforo nacional de inflación se encuentra en rojo, toda vez que a tasa anual esta se ubicó en 4.21%, aún por encima del objetivo del Banco de México. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González.
Autoridades electorales, federales y de la capital del país vigilarán que las personas integrantes de las mesas de votación en la elección judicial no tengan filiación partidista y que no sean servidores de la nación. Un modelo atomizado y 6 boletas de votación se utilizarán en la próxima elección judicial en la Ciudad de México, donde se elegirán 187 cargos del Poder Judicial de la Federación, con la participación de 1,179 personas aspirantes. Hoy tenemos 22 distritos federales que operan para las elecciones ordinarias. Para la elección judicial, la cartografía electoral se integra a los distritos electorales judiciales. Ello, explicó, significa que en cada uno de los distritos electorales se podría estar votando por 5 tipos de magistraturas o cargos para jueces por materia. Votarán también solamente por un número, es decir, no por todos los cargos. Por eso es que está atomizado el voto, es decir, un distrito vota por algunos, otro por otros, y así es como se hace la división para no hacer una boleta enorme. Reveló que debido al recorte presupuestal para esta elección, no se podrá contratar al mismo número de personas capacitadoras y supervisoras que se requieren en una elección ordinaria. Estará distribuido menos del 50% de personas, que son aproximadamente 2,000, que estarán distribuidas en los 22 distritos. Cuidamos mucho, por ejemplo, que no exista una afiliación partidista, que no sean personas públicas vinculadas a programas sociales. Señalaron que la integración de casillas será otro desafío. Regularmente se hace a partir de 750 electores, se instala una casilla. Hoy lo que se está buscando es que sea un número mayor de electores. Esta ocasión vamos a tener, en el caso de Ciudad de México, algunas casillas integradas con 9 personas, incluyendo suplentes, y hasta 12. ¿Por qué? Porque tenemos previsto que haya secciones donde pudiéramos recibir en una sola mesa directiva de casilla seccional hasta 4,000 electores. Reconocieron que un reto adicional es la votación en prisión preventiva, que si bien a nivel federal el INE determinó que no habrá voto de ese sector, en la Ciudad de México el Congreso decidió considerar su participación. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. En más temas, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo continuó este lunes con el proceso de selección de candidatos a la elección judicial mediante insaculación. En el primer día se insaculó a 454 personas que aspiran a ocupar el cargo de jueza o juez de distrito. Este lunes continuó con el proceso de insaculación de las duplas de aspirantes a ocupar el cargo de magistrada o magistrado de circuito, cuyas plazas en disputa ascienden a 464. Posteriormente llevará a cabo la selección de aspirantes a magistradas y magistrados de salas regionales y sala superior del Tribunal Electoral, integrantes del Tribunal de Disciplina y de integrantes de la Suprema Corte. Por su parte, el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo concluyó con la selección de aspirantes a uno de los 881 cargos judiciales que estarán en disputa en la elección del próximo domingo 1 de junio, listado que tendrá que ser avalado por la Presidenta de la República a más tardar el próximo jueves 6 de febrero. Entre las aspirantes a ministras se encuentran la exconsejera jurídica de la Presidencia, María Estela Ríos, Fabiana Estrada y Ana María Ibarra, cercanas al exministro Arturo Saldívar, y el exdiputado local de Morena, Hugo Aguilar Ortiz. Especialista universitario aseguró que la falta de regulación deja en estado de indefensión a las víctimas de robo de identidad. Se estima que los casos de suplantación de identidad mediante la clonación de voz incrementaron 128% en 2024, especialmente en Querétaro, Hidalgo y Puebla. El coordinador de seguridad de la información de la UNAM, Carlos Tlauel, indicó que los ciberdelincuentes utilizan inteligencia artificial para imitar voces y engañar a las víctimas con el fin de obtener información confidencial. Es muy común que estos call centers disfrazados con buenas intenciones, algunos situados en Asia, contacten a algunas personas dando, sobre todo de la anglósfera, tratando de contactarlos diciendo que van a dar un soporte técnico, y ahí es cuando caen y pues dan algunos datos que terminan terminan traduciéndose en una estafa. Señaló que a pesar de los antivirus y avances en tecnología de seguridad, el perfeccionamiento de estos fraudes
representa un desafío para la protección de datos personales y financieros en el país. El saber que no necesariamente alguien que te contacte por un SMS realmente es el banco, ¿no? Realmente que cuando se contacta y que el teléfono tiene un identificador de llamadas y puede decir Banamex, no necesariamente es Banamex. Destacó que la falta de normativas deja a las víctimas en una situación de vulnerabilidad, mientras que los delincuentes mejoran sus métodos para engañar a personas e instituciones. Ante un área que evoluciona tan rápido y que es tan cambiante también en la parte de ciberseguridad, me parece que siempre la legislación va a quedar un poco atrás. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Y para la académica Fernanda Somono, las mayorías absolutas, como acontece actualmente en México, están erosionando a los sistemas democráticos. El desmantelamiento del sistema de carrera judicial, la reducción de la independencia judicial con la elección popular de jueces y la eliminación de organismos autónomos son signos de la erosión democrática que vive nuestro país. Así lo aseguró Fernanda Somoano, directora del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, durante el conversatorio sobre el estado de la democracia en el mundo que organizó el Colmex. El expresidente López Obrador, pues básicamente durante su sexenio, y creo yo que ahora, digamos, intentó, y ahora el actual gobierno, pues está implementando, digamos, de alguna manera, sí, lo que yo veo como un desmantelamiento del sistema de carrera judicial y la reducción de la independencia del Poder Judicial. Se introdujo, como saben, la elección popular de jueces federales en todos los niveles, incluida la Suprema Corte de Justicia. Esto, a mi juicio, pues sí compromete la separación de poderes y plantea preocupaciones sobre politización de los tribunales y la erosión de un control democrático que a mí me parece clave. Aseguró que la militarización de más de 250 funciones gubernamentales, el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, el desplazamiento de las voces críticas en los medios de comunicación, tanto públicos como privados, y la colonización de organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos son también signos de la erosión que vive en nuestro país. La preocupación con la que yo me quedo es, pues, ¿qué sucede cuando estas mayorías llegan al poder por la vía democrática? Clarísimamente, pero pues sí aprovechan esos números para empezar a erosionar o a subvertir las instituciones democráticas. Resaltó que resulta paradójico que a pesar de estas señales de retroceso en la vida democrática, el 50% de mexicanas y mexicanos dijeron estar muy satisfechos o algo satisfechos con el funcionamiento de la democracia, según la última encuesta de Latinobarómetro. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y de acuerdo con organizaciones civiles, de 2015 a 2023 se cometieron 745 feminicidios contra niñas y adolescentes en el país. La desaparición de niñas, niños y adolescentes en México incrementó 37.1% en los últimos 10 meses de 2024 respecto al mismo periodo de 2023, al pasar de 1.549 casos a 2.125. Datos del Comité de la ONU sobre los Derechos de los Niños revelan que cada día desaparecen 14 niños en el país. Hay un número de más o menos entre 20.000 y 21.000 niños, niñas, adolescentes en estos momentos que se encuentran desaparecidas o desaparecidos, y el Comité de Naciones Unidas y los diferentes organismos internacionales han hecho bastantes recomendaciones al respecto, en el sentido de especialmente ordenar a las autoridades mexicanas a que activen, sobre todo de manera inmediata, la búsqueda. El 55% de los menores desaparecidos son niñas y las cifras mayores se dan a partir de los 12 años, que llegan a ser el 74%. De estas desapariciones, representantes de organizaciones destacaron la importancia del protocolo adicional para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes al presentar una guía para su aplicación. Destacaron que en cualquier caso de desaparición de personas menores de edad, la búsqueda debe iniciarse de manera inmediata. De nada decir que la Ley General de Desaparición señala que en cualquier caso de desaparición de un niño menor de 18 años se debe iniciar la búsqueda de manera inmediata. Y eso es el criterio central de actuación de las autoridades.
Agregaron que de acuerdo con investigaciones, las desapariciones de menores llegan a estar relacionadas con violencia de género, violencia familiar, trata de personas, entre otros delitos. Entre el 2015 y el 2023 se cometieron 745 feminicidios contra niñas y adolescentes, 113 por arma blanca, 106 por arma de fuego, 478 por otro elemento y 48 casos no especificados. Por lo anterior, indicaron, el documento establece que las autoridades deben tomar como línea de investigación el feminicidio en toda desaparición de niñas y adolescentes. Y en más temas, le informamos que si bien el presidente Trump había anunciado la imposición de aranceles de 25% a las importaciones de México el pasado sábado, la medida quedó suspendida por un mes luego de que sostuviera este lunes una plática vía telefónica con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Ello como consecuencia de los acuerdos alcanzados en los que México se compromete a reforzar la seguridad en la frontera común con 10,000 elementos del ejército, cuya función será detener la migración ilegal y el tráfico de fentanilo. Por su parte, Estados Unidos se comprometió a frenar el tráfico de armas de alto poder hacia México. Paralelamente, funcionarios de la Unión Americana se reunirán con sus contrapartes de México para llevar a cabo negociaciones que permitan establecer mecanismos de combate efectivo a problemas que afectan a ambas naciones. Especialistas aseguraron que las deportaciones de migrantes de Estados Unidos, a quienes más afectará, será a los hogares con menores ingresos. Se esperan 4 años difíciles para México en la segunda administración de Donald Trump en Estados Unidos, mas ya se tiene la experiencia de cómo negociar en términos económicos, pues nuestro vecino del norte no puede cerrar las cadenas de suministro que tiene en nuestro país, lo que se traduce en una oportunidad para innovar, consideró la directora de México Cómo Vamos, Sofía Ramírez Aguilar, en entrevista para Justicia TV. Señaló que, sin embargo, los trabajadores mexicanos que serían deportados tendrían dificultades para reinstalarse en nuestro país, además de que los ingresos por remesas se verían afectados por el temor a que sean retenidos. Sí hay un riesgo real de una disminución importante del ingreso de dólares a la economía mexicana, que hay que recordar que en años anteriores ha sido pues prácticamente el doble, un poquito menos del doble de lo que ingresa por inversión extranjera directa. Sí habrá una afectación directa a los hogares de menores ingresos. En cuanto a la implementación de la reforma judicial, señaló que la certeza jurídica es un factor de suma importancia para atraer inversiones, impulsar el crecimiento y la creación de empleos, así como fortalecer el Estado de Derecho en nuestro país, lo cual solo se logrará con un poder judicial independiente. El rol de la elección que tendremos este año en el Poder Judicial será uno de esos grandes factores que no vendrá del exterior y que si no lo hacemos bien, si no cuenta con el aval ciudadano, si la participación ciudadana como segura sea tan bajita, pero además si el Poder Judicial no logra incorporar sus candidatos y candidatas sin violar el Estado de Derecho al proceso de selección, el país en su conjunto va a tener mucho que perder. Concluyó que ve posible la capacidad de negociación del gobierno federal con la administración de Trump, gracias al acompañamiento del sector privado, lo que podría representar una inversión importante para nuestro país en el mediano plazo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y a pesar de que han aumentado los daños materiales en vivienda por fenómenos naturales, solo el 24% cuenta con algún tipo de seguro. De 2021 a la fecha, en México se ha registrado un aumento de hasta el 151% en el número de siniestros por sismo, ciclones e incendios en el hogar. Así lo reveló la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, al destacar que los cortocircuitos son la principal causa de incidentes, con 25% del total. La AMIS lamentó que a pesar de estos peligros latentes en México solo haya 8.4 millones de viviendas aseguradas. En el país, 1 de cada 4 viviendas, el 24%, cuenta con algún tipo de cobertura ante diversos riesgos.
Al final de 2023 se registraron poco menos de 53,000 siniestros en viviendas aseguradas. Las principales causas de los siniestros por incendio en el país son, además de los cortocircuitos y la falta de mantenimiento en instalaciones eléctricas, los rayos, lluvias, ciclones y sismos, que agrupan el 30% de todos los siniestros en viviendas en México. La AMIS consideró que se cree que debido a que una casa puede tener un valor 4 o 5 veces mayor que un auto, el seguro de casa será 4 o 5 veces el costo del seguro del auto. Pero eso es falso, indicaron, debido a que los riesgos son diferentes y las inversiones en protección también lo son. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Así llegamos al final de este espacio de noticias. Soy Laura Murillo y en nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo informativo, agradezco su interés. Lo invito a mantenerse en nuestra señal. Le damos a conocer que a partir de este martes 4 de febrero, nuestro corte informativo se transmitirá en su nuevo horario a las 15 horas y el noticiario nocturno en su horario habitual a las 8:30 de la noche. Gracias por su atención. Hasta pronto.